Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Damos gracias al Señor por su presencia en medio nuestro. Amén. Y gracias a Dios, creo que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y a todos aquellos que van a recibir esta palabra a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de la emisora de radio, sé que Dios les va a bendecir de una manera muy especial, ¿sí? Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Juan capítulo 10, en el verso 10. Hoy les quiero compartir el tema reconstruyendo vidas. Hoy día de primicia de amigos, ¿sí? A ver, ¿cuántos amigos? El hermano James tuvo la bendición la semana pasada de tener amigos en medio del auditorio. Hoy, ¿hay algún amigo, amiga que nos visite? ¿Alguien que hoy está reintegrándose a la casa de Dios? Levante su mano si nos está visitando. Bueno, es importante entonces que hagamos esta dinámica. Mire al que está a su lado. La Biblia dice que un hermano, que un amigo es más que un hermano, ¿sí? Mire al que está a su lado y dígale, gracias por ser mi amigo. Y usted va a decir, ay, no, ese no es mi amigo. Pero es que los amigos no son porque a nosotros, bueno, quizás esa persona no reúne o no hace lo que yo quiera, ni piensa como yo quiera, ni habla como yo quiero, ni camina como yo quiero, ni muchas cosas que yo no quiero o que yo quiero, él no las hace, pero por eso no quiere decir que no sea su hermano y que no sea su amigo. Entonces, en esta mañana de primicias de amigos, vamos a tocar ese tema, reconstruyendo vidas, y la palabra de Dios. Voy a trabajar con la Biblia traducción lenguaje actual. Va a aparecer allí en la pantalla, pero usted también la puede seguir allí en su Biblia en físico, sea la versión que tenga. La Biblia dice, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Amén. Vamos a estar atentos a la palabra. Le pido colaboración con respecto a los niños y a los adultos, que por favor estén en silencio, ¿sí? Esta mañana dice la escritura allí en Juan 10:10 que Dios vino para darnos vida y para que la vivamos plenamente. Pero también quiero invitarle para que usted busque en su Biblia Ezequiel 37. Vamos a ver allí lo que el Señor nos habla en su palabra en Ezequiel 37. La profecía más escalofriante de la Biblia, un valle de huesos que revivió. Un valle desolado, cubierto de huesos blanqueados por el sol. Ezequiel lo contemplaba mientras el silencio pesado era roto por una voz. Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? El profeta respondió, Señor Dios, solo tú lo sabes. Entonces llegó la orden. Profetiza a estos huesos, diles, escuchen la palabra del Señor. De inmediato, un temblor sacudió el suelo y los huesos comenzaron a moverse, uniéndose en un espectáculo inquietante. Tendones y carne los cubrieron, pero aún estaban inmóviles. Dios habló de nuevo. Llama al Espíritu. Dile que sople sobre estos muertos para que vivan. Un viento sobrenatural cruzó el valle y los cuerpos comenzaron a respirar. Uno a uno se levantaron como un ejército completo, restaurados y llenos de vida. Amén. Allí en este video vemos resumido y vemos la esencia de Ezequiel capítulo 37, que nos habla de una
de un evento sobrenatural, pero también, fíjese, dice que este capítulo 37 de Ezequiel dice: Dios revela esperanza. Y eso es lo que el Señor va a hacer a través de su palabra. Tenga allí abierto Ezequiel 37. Y es interesante cuando me fue asignado este tema. Enseguida el Señor me impartió esta palabra unida de Juan 10:10 y Ezequiel 37. Porque Juan 10:10, como hemos leído, dice que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice en la Reina Valera, en esta traducción dice, para que vivan plenamente. Y enseguida viene a mi mente este pasaje, esta profecía de Ezequiel 37. De cómo Dios comenzó a hacer una obra sobrenatural para dar vida y para hablarle a un pueblo, a un mundo convulsionado, entristecido, asombrado de las cosas que están pasando, a decirles: hay esperanza. Y algo bien interesante es que yo pensaba, y el Señor me decía: ¿qué te parece la situación que rodeaba al profeta Ezequiel? Ezequiel, mis hermanos, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por Nabucodonosor y luego Dios levanta a un hombre llamado Zorobabel que logra rescatar a parte de ese pueblo. De hecho, antes de este capítulo 37, la Biblia nos narra en capítulos anteriores un libro lleno de profecías de juicios y de liberación, de juicio y de liberación. Pero ¿cómo Dios podía cargar a una nación de tanta palabra y de tanta promesa si aún estaban viviendo cautivos? Pero Dios dice, Dios revela una esperanza de vida en Ezequiel 37. Y Dios va a reconstruir la vida de muchas personas que no le conocen. Sabemos que todo aquel que no conoce a Jesús anda en una condición. Sabemos que hay personas creyentes que andan en una condición como que no tuviesen vida. Algunos de ellos quizás de una manera coloquial, así como hablamos nosotros los venezolanos. Déjeme decirle, Dios va a iluminar al mundo a través de Venezuela. Aleluya. Porque Dios ha dicho, y aquí hay mucho pueblo de Dios en esta nación, de que somos la luz del mundo. Aleluya. En esta mañana, fíjese, y comienza Ezequiel a llenarse de la palabra hasta que es llevado a este momento. Él, como les digo, se hallaba en esa situación cautiva, 100 años encima, y el Señor lo lleva a este lugar. Como punto número 1, lo lleva a un lugar para mostrarle su visión, para mostrarle un panorama y para mostrarle un propósito. Todo lo que estamos viviendo en nuestro país, todo lo que están viviendo las naciones alrededor del mundo, Dios no ha dejado de mirarlo, porque eso es lo que significa visión, ver. Pero Dios tiene un panorama que no es el que nosotros miramos. Gloria a Dios por eso. Y Dios tiene un propósito con todo lo que está pasando en la humanidad. Alguien puede decir, no, solamente, oye, van a eliminar el TikTok de Estados Unidos. Bueno, déjeme decirle que parece vano, tonto, pero aún con eso Dios tiene un propósito. Amén. Y en esta primera parte, quiero que vaya conmigo a los versículos. El versículo 1, del 1 al 6. Fíjese que Dios dice allí en su palabra, el poder de Dios vino sobre mí. Recuerde, estoy leyendo la versión lenguaje actual. Gracias, hijo. El poder de Dios vino sobre mí y su espíritu
me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo recorrer el valle de un lado al otro, quizás en círculo, quizás por una ribera y luego por la otra. Quizás él tuvo que cruzar, pero en fin, haya sido como haya sido, dice que el Señor lo llevó a recorrer aquel valle de un lado a otro y Ezequiel pudo ver que allí había muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos puedan volver a la vida? Yo le respondí: Dios mío, solo tú lo sabes. Dios me dio entonces esta orden. Pero vamos a detenernos allí por un breve momento, porque tenemos que entender por qué Dios lo lleva a él a ese sitio, cuál era su intención. ¿Y por qué el Señor nos ha llevado a nosotros desde que fundó a la nación, desde que Venezuela es Venezuela y desde los últimos años que nos han tocado vivir? ¿Por qué el Señor nos ha traído a ver como ciudadanos todo lo que está aconteciendo? ¿Cómo Dios lo ve y qué estamos viendo nosotros? ¿Sabía usted que Dios ve de una forma muy diferente a nosotros? Hoy lo vamos a comprender a través de Ezequiel. Dice que la palabra visión, brevemente, es la capacidad de interpretar el entorno. Ezequiel, al Señor llevarlo a recorrer, como dice, a pasar alrededor de aquellos huesos secos, el Señor quería que él comprendiera qué era lo que allí prevalecía. ¿Cuál es interpretar el entorno? Y dice también imagen mental de lo que se desea que sea. Visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, por encima de lo demás. Si nosotros decimos o queremos dar respuesta de por qué el Señor lleva a Ezequiel allí, nosotros pudiésemos decir, a la luz de esta definición, es que Dios quiere que Ezequiel vea más allá. Es que Dios desea que nosotros como cristianos y venezolanos miremos más allá de ver a una nación en ruina, a una nación en lamento, a naciones, porque no es solamente Venezuela. Hoy yo traigo una palabra para que todo aquel que le escucha reciba vida en el Espíritu. Hoy yo traigo una palabra para las naciones de la tierra, porque esa es la característica del libro de Ezequiel. Es un libro profético, es un libro cargado de profecía, pero es un libro cargado de vida y de esperanza en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos vida y tenemos esperanza. Bien decía hace un momento el pastor, no es con fuerza humana, no es con reales por en medio, no es con papeleo, no es como dicen por allí, con transacciones, no es que nadie se va a transar aquí, no, Dios no va a dar la oportunidad para eso, Dios lo va a hacer por su Espíritu. Ahora bien, el Señor, Él quiere y lleva a Nehemías a un tiempo y un espacio. Lo tomó en medio del cautiverio, en esa situación, y lo lleva en el Espíritu, y dice que pasó por encima de muchas cosas, de muchas leyes naturales, y lo coloca en ese lugar para que contemple, para que vea, para que él mirase toda esa cantidad de huesos y de huesos secos. Ahora, hay un panorama. ¿Y cuál era el panorama? La palabra panorama significa paisaje de grandes proporciones. La Biblia dice que era un valle.
No era un kiosquito, no era una habitación, no era la parroquia, no, el Valle de Caracas. Imagínate qué hermoso es el Valle de Caracas. Y la palabra panorama significa, es un paisaje en grandes proporciones. Y eso fue lo que hizo el Señor. Llevó a Ezequiel a un valle de grandes proporciones a mirar que estaba lleno de huesos secos. Y no solamente que se detuviese en eso, sino que contemplara desde esa posición u otro punto, él observara lo que Dios iba a hacer. Porque déjame decirte, es lógico que si usted y yo subimos al Ávila y Dios nos permite estar hay una parte en el Ávila, un mirador, que cuando yo subí para allá, imagínate, Abieser me llevó, fuimos varios, pero Abieser era nuestro guía. Y él iba, y yo, hijo, ya va, tengo el corazón aquí. Ya se me están quitando los nervios. Y entonces mi hijo, y nos llevó a un espacio, claro, daba miedo moverse mucho porque era barranco. Pero de ahí una vista espectacular de Caracas, y que uno vea algo así, Dios te coloca y tú miras y ves todo ese valle lleno de huesos secos. Y eso fue lo que Dios hizo con este hombre Ezequiel. Para que no quedara duda, porque ciertamente quizás Ezequiel estaba expectante, como muchas personas están expectantes, cada quien en su sitio, en su lugar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y esa pregunta se la hacen muchas personas alrededor del mundo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Ayer veía rápidamente, a mí me gustan mucho los documentales de cultura, de historia, de arqueología, de no sé cuánto. Entonces ayer veía uno de las mujeres en Afganistán. Y en Afganistán, amados, está prohibido decirle a las niñas y hablarles y alentarles a un futuro. Está prohibido decirle o preguntarle a una niña afgana qué quieres ser cuando seas grande. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Eso está prohibido. Y esa madre afgana con sus ojos llenos de lágrimas, ella decía, esto nos está prohibido, no sé qué será mi niña cuando crezca. Así hay muchas personas alrededor del mundo preguntándose qué va a pasar, qué voy a hacer, porque tienen un panorama negativo, negro, oscuro, deplorable a su alrededor. Ahora Nehemías, el Señor no solamente lleva a Ezequiel a este monte o a este valle, para que lo vea, para que tenga el panorama amplio, sino para que conozca el propósito de él al llevarlo allí. Y al llevar al pueblo a esa situación. Dice que la palabra propósito es intención, objetivo, meta, fin, finalidad. Son palabras sinónimos. Es decir, que Dios tiene una intención con todo el proceso que hemos experimentado por cierta cantidad de años. Ya como venezolanos traíamos por decir algo, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, un bagaje de vivencia y experiencia con los blancos y con los verdes. Porque rápidamente desaparecieron los amarillos, los morados, ¿se acuerdan? Dios, yo soy la única que se le cayó la cédula acá. Para los que nos ven a través de las redes sociales, acá en nuestro país teníamos amarillos, verdes, blancos, morados. Pero luego quedaron solamente los blancos y los verdes. Y luego vino, no hombre, un vendaval y solamente quedó, ya ustedes saben quién. Ahora bien, tenemos que dar respuesta.
Usted hoy tiene que darle respuesta a Dios, porque hoy usted es el Ezequiel de Dios. Para algo Dios te está llevando a ver. Para algo Dios te está mostrando un panorama. Para algo Dios te ha dicho: yo tengo un propósito muy grande contigo. Cuando yo estudiaba esta palabra me acordaba, y a veces uno sí, uno lo hace aún, y uno le dice a las personas cuando le está hablando del Señor, uno le dice: Dios tiene un plan maravilloso con tu vida. ¿Sí? ¿Sí lo han hecho? Dios tiene propósitos contigo. Bueno, déjame decirte que el plan y el propósito de Dios mientras tú estás en esta tierra no ha finalizado. El Señor no consigue la tecla de pause, y por eso no te has detenido ni te vas a detener. ¿Por qué era necesario mostrarle a Ezequiel esa visión? ¿Por qué era necesario? Hermanos, acordémonos que Ezequiel era un hombre como usted, como yo, que le daba hambre, le daba sueño. Se molestaba porque este pueblo era rebelde, era normal, era una persona normal. Y quizás, especulando acá, oye, 100 años de esclavitud, 100 años de soledad no son fáciles. Pero el Señor quería tratar con Ezequiel y con la nación. Y había un motivo. Hay una segunda pregunta. ¿Acaso Dios, a lo mejor Ezequiel lo pensó, acaso Dios no tiene poder para levantar este poco de hueso sin necesidad de moverme de allá donde yo estaba en el espíritu, ni de traerme a contemplar un panorama tan lamentable, tan triste, tan deprimente? ¿No podía ser Dios algo sin necesidad de llevar al pueblo a un sufrimiento como este? Pero es que Dios tenía un propósito y Él tenía que derribar todos los argumentos en el interior de Ezequiel para aumentar su fe y llevarlo a ver como Dios ve. Usted sabe, nosotros hemos dejado de ver como Dios ve. Nosotros hemos dejado de sentir como Dios siente. Ha sido la mezcla, ha sido tan dañina que ahora el Señor tiene que llevarnos a un proceso de depuración. Si estudiásemos hoy química o ciencia, no sé, ciencias naturales, de decantación, o sea, de pasarnos por varios filtros para limpiarnos. Ahora, la primera cosa dentro de este punto número 1, por lo cual Dios lleva a Ezequiel a ese lugar, es que Dios desea que él vea con sus ojos naturales. Era necesario que él pudiese ver con sus ojos naturales. Que no tratara de tapar el sol como un dedo. ¿Sabes? Hay gente, no sé, quizás en otros países, acá en Venezuela pasa, quizás en tu país también está pasando. Hay personas que quieren tapar el sol con un dedo. Y tú los escuchas expresarse de la siguiente manera: es que por lo menos nos están dando eso. Es que por lo menos me llega el bonito aquel. Es que Y otros tienen aún mayores desligados de la realidad, que están mirando y dicen: aquí no pasa nada. Aquí, mira, Venezuela nunca ha podido estar mejor. El Señor tuvo que llevar a Ezequiel a mirar la realidad, porque luego le iba a mostrar su poder. Y dice que Dios lleva también a Ezequiel a hablar.
Dios tenía que llevar a Ezequiel a ver y a hablar. Porque Ezequiel, a lo mejor, hermanos y amigos, a lo mejor estaba mudo, como muchos. Ven que las cosas pasan y están mudos. Otros ven que las cosas pasan y maldicen, como decía el pastor. Quizás algunos ven lo que están pasando y reniegan o hablan mentira. En este tiempo se han levantado dos bandos fuertes: los que hablan mentira y los que maldicen. Porque los que maldicen son aquellos que no conocen a Dios, que maldicen a su país, que maldicen su casa, que maldicen la situación en que se encuentran. Y otros son los que hablan mentira, hablando lo que Dios no les ha dicho que hablen, y han dicho: Dios me dijo. Pero hoy vamos a descubrir, vamos a reiterar desde este púlpito a Venezuela y a las naciones lo que Dios de verdad está hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor va a cerrar la boca de los que maldicen, y el Señor cerrará la boca de todo mentiroso. Pero Ezequiel no se apresuró. Ezequiel dijo, al ver todo ese panorama, el Señor, bueno, vamos a ver. Yo no sé qué contestaría usted. Si el Señor lo lleva a ese lugar donde está ese poco de hueso seco, lleno de polvo, ceniza, ya los huesos están, bueno, mira, eso, mejor dicho, ¿verdad? Y el Señor te dice, ajá, y tenemos que ser tan sabios como Ezequiel. Ezequiel le dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. El Señor sabe hasta dónde va a llevar a Venezuela. El Señor sabe hasta dónde va a llevar tu nación. El Señor sabe hasta dónde va a llevar esa enfermedad. El Señor sabe hasta dónde va a llevar esa situación de familia. El Señor lo sabe. Por supuesto, hay que tomar acciones. Porque el Señor le dice a Ezequiel algo muy importante. Y el Señor lo llevó a hablar lo que salía de su boca. Por eso estoy segura, muy segura, de que Dios va a derribar y va a enmudecer a los falsos maestros y profetas. No porque yo lo digo, es porque su palabra lo dice. Ezequiel comenzó a hablar lo que Dios colocaba en su boca. Ahora, no era que Ezequiel estaba en una confesión positiva. No, aquí todo va a estar bien. Estamos en bendición, estamos en victoria. No digas nada negativo, estamos en bendición. No, él no lo estaba haciendo desde una plataforma humana. Él lo estaba haciendo, número uno, porque era el Dios mismo quien había puesto esa palabra en su espíritu. Y número dos, con fe. Porque podemos repetir como radio prestado, como loro viejo, como esos radios de pila y de enchufe de los de antes. Y podemos colocar Radio Rumbo, Noti Rumbo y todas esas cadenas, todas esas emisoras y hablar como radio viejo. Pero si hablamos cosas que Dios no ha puesto en nuestra boca, no va a pasar nada. Como Dios les da la indicación a Ezequiel, ¿qué es lo que vas a decir, Ezequiel? Entonces Ezequiel comenzó a hablar lo que Dios le dijo, y eso está en el versículo 4. Vaya conmigo allí, en Ezequiel 37, verso 4, dice, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Y dice la palabra que mientras Ezequiel hablaba, mientras Ezequiel profetizaba, dice la escritura que comenzó a soplar un fuerte viento y un ruido estruendoso, y comenzó a haber un movimiento sobrenatural en aquella cantidad de huesos secos. Y él pudo ver cómo los huesos se iban uniendo de manera perfecta, hueso con hueso. Y que no solamente hueso con hueso, sino que el Señor comenzaba a recubrirlo de tendones y luego de piel. ¿Sabes? Cuando estaba haciendo esta palabra, estaba escribiendo estas líneas, y verdaderamente, bueno, el Señor que haga a partir de hoy. Porque Venezuela, nosotros acá sabemos, nadie sabe las goteras que vive la gente en su propia casa, en su propio país. Y por eso a veces es fácil juzgar, es fácil hablar, es fácil rechazar. Pero déjame decirte, si hay un venezolano en tu nación, si hay un venezolano que está trabajando para ti, déjame decirle, la bendición de Dios, hay una bendición que va a venir sobre cada uno de nosotros. Y el que esté al lado nuestro, el que esté en tu casa, el que esté en tu negocio, va a ser bendecido, va a ser salpicado, va a ser contagiado por esa bendición. Déjeme decirle algo bien serio. El Señor sabe que esta nación entera fue enterrada en actos de santería y de palería. Ciudadanos de esta nación fueron enterrados, y por eso el Señor me llevaba esta palabra y me decía: diles, voy a abrir los sepulcros donde fueron enterrados tantos venezolanos. Déjenme decirle a aquellos que vinieron a esta tierra una vez, quizás no están aquí, pero en el Espíritu Dios va a tratar con toda esa gente. Y toda la nación, ustedes lo saben, toda la nación fue llevada a lugares de autoridad y fue enterrada. Desde los cielos se regó lo que se regó. Déjeme decirle que esa nube tiene un tiempo, y ya el Señor le estableció tiempo. El Señor hoy domingo, día de amigo, el Señor dice: yo voy a abrir los sepulcros y te voy a sacar del sepulcro donde te metieron, Venezuela. Bendito sea el nombre de Dios. Así que los que están hablándole a los muertos, están hablando lo que los muertos quieren escuchar. Hay quienes están profetizando lo que un muerto quiere escuchar. Un muerto, esto yo lo aprendí de un hijo de acá de la casa, llamado Gabriel Berrocal. Él una vez me dijo, en una oportunidad me dijo: pastora, hágase la muerta. Y yo primera vez que escuchaba esa cosa, ¿no? Y yo, ajá, ¿cómo es eso, Ramón? Aleluya. Él me decía: un muerto no siente, un muerto no oye, un muerto no ve, un muerto no le da, un muerto bueno, experimenta sus cosas de muerto. Y aquí hay gente hablándole a muertos, profetizándole a muertos. Ese muerto no oye, ese muerto no acciona porque está muerto. ¿Qué haces profetizándole a un muerto? Ya yo sé, me va a decir: no, pero es que alguien tiene que, con fe, ¿por qué? Bueno, si Dios te mandó, de verdad, si Dios te mandó, pero Dios está diciendo otra cosa. Ahora, es interesante que luego que Dios lleva a Ezequiel a todo este evento de ver cómo vuelve a cubrir los huesos de la mano, creo, hijo, ¿sí? Que son los huesos más pequeños del cuerpo. Dios de manera sobrenatural comienza a unir huesos con huesos, a recubrirlos con tendones, a recubrirlos con piel. Dice que la cosa no quedó allí, y es el punto número 2.
El punto número 2 dice, amado, para usted que me va a escuchar o me está escuchando hoy en vivo y los que me escuchan luego, dice, Dios tiene el poder de dar aliento de vida y espíritu vivificante. Por eso es que esta palabra a quien llegue, que no tenga Jesús, y si tú que dices estar desanimado, déjame decirte, tú tienes que pasar de tener el aliento de vida a tener un espíritu vivificante, porque cuando tú tienes un espíritu vivificante se hace realidad Juan 10:10. Ustedes los he llamado, he venido para que tengan vida en abundancia, para que tengas una vida plena verdaderamente, una vida completa. Tú que dices que te sientes desanimado, pasa de tener un aliento de vida a tener un espíritu vivificado. Ahora bien, versículos 7 al 10. Ahora, fíjate, habla la escritura. En estos versículos dice, yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido y comenzó a pasar toda aquella operación sobrenatural. Siga conmigo, versículos más adelante dice, sin embargo, seguían sin vida. Ya tenían carne, ya tenían tendones, ya se habían unido, pero seguían sin vida. Entonces Dios me dijo, llama al aliento de vida, dile que yo le ordeno que venga de los 4 puntos cardinales y que les dé vida a estos huesos muertos. Yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó, para que no se pusiera pataletúo, ni se pusiera rebelde, ni trompúo. Le dije, aliento de vida, el Señor te ordena, el Señor te mandó a llamar, el Señor que vengas a sacar la basura, el Señor dice que vengas a hacer esto. Y el aliento de vida que pudo ponerle cara a Ezequiel, pero no al Señor, dice, y que les diese vida a estos huesos muertos. Y le repetí esto, al aliento de vida que Dios me ordenó decirle, y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron en pie, y eran tantos. Y ese poco de hueso, ahí empezó todavía estaba por empezar la fiesta. Ahora, esta escena de esta acción sobrenatural enseguida me llevó allá al libro de Génesis, capítulo 1. Usted sabe, cuando el Señor comienza a hablar, a mencionar lo que Él pensaba, veía, allí estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre los llama, ven acá. ¿Qué tal si hacemos al hombre a nuestra imagen? Pero el Señor era en una conversa. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y yo dije, wow, Señor. ¿Y sabes qué es lo más tremendo, Ramón? Nuris, de esta escena, que en Ezequiel había una materia, había un elemento, estaban unos huesos secos. Pero en el Génesis, el Señor creó de la nada. No vemos nada. ¿No crees que va a pasar nada? No hay de dónde, no hay oportunidad.
No hay quien nos ayude, bien decía el pastor. No serán internacionales, no serán nacionales, no son con las armas de ellos, ni con las armas de nosotros. Será la mano de Dios que lo hará, y lo hará de la nada, sino de su voluntad lo hará. De su voluntad lo hará. Él lo pudo hacer en el Génesis, Él lo puede hacer hoy. Con oposición o sin oposición. Con gente a favor o gente en contra. Dios va a hacer algo. Él ha dicho, voy a hacer cambios. Ahora bien, eso pasó allí en el libro de Génesis. Vemos una movida sobrenatural de Dios. Vemos un acto de Dios sobrenatural aquí en Ezequiel. Pero también vemos un acto de Dios sobrenatural en Juan capítulo 1, 1 al 4, donde dice la escritura: antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. En tu Biblia quizás dice el verbo. En esta traducción, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Aleluya, alguien aquí necesita una palabra de vida. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Por eso era necesario que Ezequiel hablara. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Nada podrá destruir a esta nación. Nada podrá destruir el plan de Dios. En la palabra del Señor no está acá, pero lo voy a mencionar. El Señor lo dice y nos lo reitera: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esté donde esté, las puertas del Hades no van a prevalecer. Y hablando de cosas sobrenaturales de Dios, porque hay gente que dice: pastora, pero el Génesis, usted sabe, ahí solamente estaba Dios, y como Dios no tenía nada que hacer, se puso a crear. Y Ezequiel, bueno, mire, Ezequiel es un hombre de Dios tremendo, pero en este tiempo. Y no, imagínese, ahí en Juan, como usted dice, están hablando de Jesucristo. Wow, el Hijo de Dios. ¿Cómo no va a pasar cosas sobrenaturales? Déjame apagarte ese fuego extraño que a veces se mete, que quiere cuestionar y argumentar lo sobrenatural de Dios. Que hubo un hombre en Juan 3:7, un hombre tan normal como tú y yo, una persona llamada Nicodemo. Y el Señor confronta a Nicodemo y le dice: mira, chico, tú sabes mucha ley, estás preparado, estás fogueado, tú, manito, es para que enseñes a otro, pero tú tienes que nacer, Nicodemo. Tú tienes un alma viviente, pero tu espíritu no se ha vivificado. Tienes mucha Biblia, tienes mucho libro, repites lo que escuchas a otros, vas a las iglesias a escuchar para luego repetir y decir que Dios te dijo. Mentiroso. O te pones a escuchar prédicas y cosas. Bueno, a mí no me gusta hablar negativo, así que vengamos al tema. Y el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Wow, Nicodemo se sorprende, manadora. ¿Cómo? ¿Cómo que voy a nacer de nuevo? ¿Cómo puede acontecer esto? Y el Señor le dijo: caramba, tú eres un maestro de la ley y no lo sabes. Porque es necesario conocer a Cristo Jesús. Es necesario conocer a Él, porque Él es la palabra de vida. Entonces el Señor le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Porque por eso hay mucha creación de Dios. La creación de Dios tiene alma viviente.
Hay mucho cristiano alma viviente. Pero tenemos que nuestro espíritu nazca. Necesitamos tener un espíritu vivificado, un espíritu lleno de la vida de Dios, porque el alma son donde están, usted lo sabe mejor que yo, nuestras emociones. Y cuando el Señor venga, Él va a llamar y el que va a escuchar es el espíritu vivificado, no el alma viviente. El alma viviente necesita recibir la vida de Dios, amigo, ¿verdad? Para pasar de muerte a vida. La Biblia dice que nosotros estábamos allí en Efesios 2:5, porque el Señor no ha parado su obra. En Efesios 2:5 la palabra dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, capítulo 2 en adelante, en los siguientes versículos. Pero cuando recibimos la vida a través de Jesús, Él nos hace nuevas criaturas y ahora vivimos para Él. Tenemos la vida de Dios. Necesitamos que nuestro espíritu nazca, cobre vida, como estos huesos secos. Estaban secos, pero el Señor dijo, mira, ellos son simplemente, Ezequiel, son una visión. Es como que tú te hicieras de unos muñequitos, de unos títeres, pero en realidad ellos son una representación. Hay gente, Ezequiel, como ellos, que necesitan el aliento de vida y el espíritu vivificante. Porque Israel estaba muerto espiritualmente. La Biblia nos enseña que ellos comenzaron a practicar cosas porque estaban en naciones paganas y comenzaron a adorar ídolos, comenzaron a hacer cosas incorrectas, así como quizás nuestra nación en algún momento donde tú volteabas veías a alguien de alguna manera y practicando cosas. Porque fuimos enseñados a alejarnos de Dios. Nuestra gente, las que nos dirigían, nos fueron llevando al pueblo a alejarse de Dios. Por eso el Señor necesita que tú y yo, como Ezequiel, nos levantemos y no nos quedemos como unos espectadores. Esto se está hundiendo, esto está mal. No, tú eres el Ezequiel de este tiempo que debe comenzar a hablar y a profetizar sobre esos muertos secos, esos huesos secos. Aleluya. Mira, yo te voy a invitar ahorita. Vas a tomarle el antebrazo aquí. Agarre la persona que está a su lado. Para ver si está vivo. Siéntele el pulso. Sí estamos. Levante sus manos allí. Si usted nos mira a través del teléfono, el YouTube, las redes, las ondas sonoras del radio, levanta tus manos. Porque usted hoy recibe la vida de Dios. La vida de Dios, la fortaleza, el vigor. Se va todo lo que fue lanzado sobre esta nación. Está siendo cancelado. Está sufriendo como ese momento de los huesos secos. Vino un temblor por la palabra de Dios que comenzó a impartir vida. Y todo lo que está en ti, que había quizás estado por morir, quizás lo dabas por muerto, hoy recobra vida en el nombre poderoso de Jesús. Voy al tercer punto. Y ya vamos cerrando porque lo que viene es poder. Dios tiene la palabra Dios tiene la palabra para que vuelvas a la vida. Aleluya. Ciertamente el postrer estado de esta casa va a ser mayor. Mire, son muchas palabras, muchas promesas, de verdad.
Yo todavía estoy, como me ven por las redes, ahora es que tengo vida. Ahora es que estoy joven. Pero ya tengo mis hijos que también son jóvenes. Hoy quiero hablarle a toda la juventud. Quiero alentarte. ¿Sabes por qué? Porque si Venezuela no tuviera una palabra, una promesa, no, hombre, agarra tu maleta. Pero Venezuela tiene promesas. Y si tiene promesas es porque tiene alguien que va a disfrutar esas promesas. A lo mejor no soy yo, no eres tú, pero son ellos. Son nuestros hijos, son nuestros nietos, son los sobrinos. Aleluya. Dios tiene la palabra para que vuelvas a la vida. Versículos 11 y 14. En adelante allí, del 11 en adelante. Pero hay una palabra, está en Mateo 8. Y ayer, revisando en la casa, cerrando, como quien dice, haciendo el borrador otra vez, el Señor me llevó a la escritura que está en Mateo capítulo 8. En resumen, habla del centurión romano que va a Jesús. Este centurión tenía un criado enfermo. Y wow, Dios estaba haciendo cosas allí maravillosas. Porque, bueno, mira, este es un esclavo. Ah, bueno, él verá si se recupera. Déjalo que se sane solo. Y el romano normalito, pues, en su empresa, en sus cosas. Pero dice que él se preocupó tanto que fue a buscar a Jesús para pedirle que fuera a su casa. Para pedirle que fuera a su casa o que por lo menos diese la palabra. Bueno, este hombre no se quedó dormido en los laureles como hay algunos. Achantado. Achantado quiere decir en mi país quedado, quieto, lento. Amén. Y resulta que él va donde está Jesús. Jesús estaba hablando, sanando y todo, impartiendo vida. Y dice que el centurión le dice: Señor, mira, tengo a Malula allá en la casa con tremendo dolor de cabeza, está mal, está ya moribunda. Y Jesús le dice: vamos para allá, pues. ¿Dónde es que queda? ¿Por dónde es que? Y dice: cónchale, es que queda muy metido, usted sabe. Vamos. Eso fue en la ciudad de Capernaum. Vamos, vale. Y el centurión le dijo: maestro, ya va. Usted sabe, yo soy una persona de autoridad. Y yo sé lo que es dar órdenes. Yo sé lo que es decir, ordenarle al cielo y ordenarle a la tierra. Y ordenarle a toda tiniebla que retroceda, por decir aquí, especulando. Yo sé lo que es dar órdenes, Jesús. Y yo sé lo que es obedecer. Que a mí me obedezcan cuando digo algo y enseguida la gente corre y tal y me limpia las botas y no sé cuánto. Y Jesús, wow, espectacular, poderoso. Dice que Jesús se maravilló de ver lo que quizás no ven muchos cristianos que creen que Dios puede hacer algo en este país. Personas no cristianas creen más que Dios puede hacer algo en este país que sus mismos hijos. Y Jesús dijo, wow, qué calidad de fe. Es decir, Él sabe con quién está hablando. Y le dijo el centurión a Jesús: solo di la palabra de vida y será hecho. Solo di que sea sano y será hecho. Dios tiene la palabra para
para que vuelvas a vivir. Dios no necesita enviar ángeles de allá. Dios no necesita, vuelvo y tomo esta palabra, de verdad que no había conversado con el pastor, ni él, nada, no sabía. Él no sabía de lo que yo iba a hablar. Ni yo sabía que él iba a leer allí en Zacarías. Dios no necesita enviarnos ayuda de ningún lado. La ayuda viene de Él. Porque a veces nos jactamos. ¡Ay! Dios tiene la última palabra. ¿Será de verdad que tú crees que Él tiene la última palabra? Déjame decirte, si la tiene, Él tiene la palabra de vida que este país necesita. Él tiene la palabra de vida que las naciones necesitan. Bendito el nombre del Señor. Usted que está orando por un familiar, si es verdad, se va a hacer la voluntad de Dios, amén. Y cuando decimos desato la voluntad de Dios, estamos diciendo que la palabra, que lo que Dios ha determinado se haga. Y eso era lo que Él quería con Ezequiel. Ezequiel, mira, yo soy el que tiene la palabra de vida. Lo que tú estás repitiendo no es como loro viejo, Ezequiel. Tú estás impartiéndoles a ellos. No es cualquier palabra profética, no es cualquier dicho, no es un repetir. Nuevamente te digo, no es un repetir del oro. Cuando tú declaras la palabra de vida, tú comienzas a construir vidas que estaban quizás perdidas, que no tenían solución, que no teníamos oportunidad, pero vino alguien y nos dio la palabra y nos volvimos a la vida. Dios nos resucitó, porque acuérdate donde tú y yo estábamos. No teníamos, hermanos, ni siquiera estábamos en terapia intensiva. No, ya nos habían sacado para la morgue espiritual. Estábamos muertos, pero vino la palabra de vida. Da la palabra, Señor. Da la palabra sobre las naciones de la tierra. Da la palabra sobre Venezuela. Aleluya, porque Él tiene la palabra para que vuelvas a la vida. Porque nada puede detener la naturaleza de Dios en ti. Y si tú eres de Dios, agárrate. Porque es que ni siquiera lo voy a poner en duda. Tú eres de Dios. Y lo que es de Dios, ya usted sabe lo que dice la palabra. Lo que es de Dios, ¿qué pasa? Lo que está en las manos de Dios. Lo que está en las manos de Dios. Nos queremos salir de las manos de Dios, pero olvídate del tango, decía mi mamá. Olvídate del tango, que Gardel murió. Lo que es de Dios permanece porque está escrito en Él. Ya está escrito allí.